noches. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Sinfonía del Ser. Ay, miren, hoy tengo una invitada a la que yo quiero muchísimo, admiro mucho y hoy vamos a tocar un tema, vamos a hablar de la vida de ella. Ella nos va a contar todo lo que le ha pasado porque es que a veces uno dice, uno se queja de cosas que son tan banales y a veces uno dice, pero Dios, ¿por qué te ensañas con una sola persona cuando esta persona no se lo merece? Pero no, estas personas por el contrario se hacen más fuertes, más resilientes y esto es lo que significa para mí mi querida Salomé Quiroga, una mujer resiliente. Es que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para enfrentar, para adaptarse y salir fortalecida de situaciones difíciles, traumáticas o de cambio. No significa no sufrir ni ser inmune al dolor, sino que a pesar de las dificultades, uno logra seguir adelante, aprender y en muchos casos crecer a partir de la experiencia. Y lo más lindo es que Salomé ahorita es una terapeuta holística y está en formación en constelaciones familiares, también hace análisis del lenguaje de las personas, análisis numérico. Bueno, mejor dicho, ella va a ser la que nos cuente todo este camino espiritual que a partir de todas estas experiencias que le han pasado, pues ha decidido cómo seguir este camino y ayudar a muchas personas. Ahora, ella también, quiero decir que es ingeniera de sistemas y es excelente en su profesión. Sin embargo, pues ahorita está ayudando a muchas personas a través de todas estas terapias holísticas. Salomé, bienvenidísima. Me encanta y te honro tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Yo también te honro. Gracias de verdad por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí en este podcast contigo. Y bueno, vengo a compartirles un poquito de mi historia. Y de pronto, más allá de contar la historia, ojalá pudiera tocar algún corazón o alguna persona que pueda estar pasando situaciones difíciles como alguna de las que yo he pasado, y con eso ya nos sentiremos muy felices. Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, aquí estoy dispuesta para ustedes. Gracias, Alito. Yo sé que va a tocar muchos corazones porque Salomé es una persona pues que ha tenido que vivir experiencias muy, muy duras, pero vamos a empezar con tu infancia, Salito. Déjanos saber de tu infancia porque, bueno, Salomé es prima mía. Y desde pequeñita ella ha sido como un alma vieja, mejor dicho, ella ha sido como tan sabia, ella es la favorita de todos los tíos, todos la ¡Wow! quieren mucho. Y bueno, Salito, ¿por qué tú sentías que desde la infancia tenías como esa sensación de ser un alma vieja? Bueno, primero que todo, gracias Jimenita por todo lo que estás diciendo y esos halagos. Dios mío, esto solamente es labor de Dios, nada más, todos tenemos nuestras fortalezas. Pero bueno, a ver, les cuento, para poder contarte por qué me sentí una alma vieja, tengo que irme hacia atrás en la historia familiar. Y Ujú. es que todo tiene que ver mucho con mis abuelas, con mi abuelita materna y con mi abuelita paterna. Aquí tengo a mi lado a mi abuelita paterna que es un ángel para mí, que ya no está, pero que sé que siempre me acompaña en los momentos más importantes de mi vida. Por eso la invité aquí a estar conmigo, con nosotras. Con nosotros. Bueno, resulta que mi abuela materna falleció un año antes de que yo naciera. Ella falleció por una pérdida de un bebé. Y bueno, más adelante les voy a contar por qué les estoy dando este detalle de la muerte de mi abuelita. Un año después nazco yo. Soy una niña normal, una niña juguetona, una niña charlatana porque me encantaba jugar, charlar, molestar como cualquier niño en esa edad. Pero en paralelo también tuve una vida de un alma vieja. ¿Y por qué digo yo que un alma vieja? Porque a mí me gustaba hacer muchas cosas que las niñas generalmente en esa edad no les gusta hacer. De pronto las ponen a hacerlo, pero no les gusta. A mí sí.
yo tomaba la iniciativa, por ejemplo, de lavar, de planchar, planchaba descalza. Wow. Yo hacía altares en mi casa con santicos, hacía novenas por la familia para pedir por todos. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que estaría, bueno, yo empecé con todo esto desde que me acuerdo que tengo vida, pero más o menos conciencia por ahí 4, 5, 6 años. Wow. Entonces, en paralelo, yo iba teniendo como todas mis actividades de esa alma vieja, que creo yo, Nadie te y lo enseñó. nadie me la enseñó porque pues nosotros somos muy creyentes, venimos de una familia muy creyente en Dios, pero pues mi mamá me enseñó los valores, bueno, todo lo que nos enseñan en los hogares, pero eso de tener un altar, pues ella jamás lo ha hecho. Esto, hacer novenas, no lo ha hecho, yo fui la que le enseñó a ella a hacer novenas. Entonces, pues realmente fue algo que me nació y que yo hacía porque me parecía muy natural. Para mí eso era parte de lo lógico en la vida. ¿M? Ujú, Entonces, pues mi comportamiento siempre fue eh, un poco atípico en ese sentido, ¿no? Un poco atípico. Y me gustaba, por ejemplo, escuchar esos, en esa época, aquí en Colombia pasaban por la radio unos programas que eran de consejos para las señoras y para las señoritas, que cuando quedaban en embarazo sin haberse casado, que cuando tenían problemas con los esposos, entonces mandaban cartitas a la radio y entonces daban consejos. Era como una señora corazón. Y a ujú, mí yo era, mejor dicho, la más puntual en escuchar el programa. Entonces yo le daba consejos a mis compañeritas, yo le daba consejos a los más adultos y yo, pues para mí eso era natural. ujú, Entonces, pues mi vida fue atípica en ese sentido desde que recuerdo que tengo uso de razón. ujú. De pronto alguna vez te dijeron que te parecías a tu abuelita, porque pues hablamos de tu abuelita que murió un año antes, te hablaron de eso. Bueno, mira, me hablaron, sí, claro, pero mucho después, al cabo de los años, ¿no? Porque Ujú, yo crecí cuidando de la familia, sobre todo mi familia materna, asumiendo que era la mamá de mi mamá, que era la mamá de mis tíos. Yo los cuidaba, yo me preocupaba, yo, bueno, todo lo que pasara con ellos, obviamente también con mi familia paterna, pero es que yo tenía un comportamiento con la familia materna como si yo fuera la mamá, mejor dicho, en pocas ujú, palabras, y lo asumía y la familia también lo aceptaba y me llevaban la cuerda, pues bueno, ujú, pero también hubo algunos hechos muy particulares que se presentaron a lo largo de estos años, de los años hasta los 35 años, que ya luego les contaré qué pasó a los 35. Entonces, hubo un hecho, por ejemplo, que un día mi mamá estaba hablando con su hermano sobre mascotas, estaba yo ahí presente también, cuando de un momento a otro les dije yo, ay, qué pesar con mi perrito Nerón, tan lindo que era, se murió y a mí me dio tanto pesar cuando se me murió. Y los dos quedaron así como, se miraron como asombrados, como que aquí qué pasó. Y yo me quedé así como mirándolos porque sí hubo un lapsito de tiempo que se quedaron en silencio cuando mi mamá se voltea y me dice, no, hija, es que tú nunca has tenido un perro llamado Nerón, wow, ni con esas características. Quien lo tuvo fue mi mamá, no tú. wow. Entonces, a mí me dio risa, pero como que yo no le puse cuidado a eso. Yo Ujú, sí noté que ellos se quedaron así como sorprendidos, pero para mí, en la edad que estaba como 12, 13 años, pues la verdad no tuvo ninguna incidencia el hecho y ujú, así pasaron algunas cosas, ¿no? sí. Pero ya este hecho y muchos otros que vinieron después ya cobraron mucho peso y ya me hicieron elegir el camino por el que arranqué y en el que estoy ahora muy feliz. Entonces, sí, realmente, bueno, y mi mami me decía, posterior, años después, cuando ya empezamos a hablar de todos estos temas, de estas coincidencias o de estas herencias familiares que tenemos, Ujú, me decía, es que tú planchabas descalza, mi mamá planchaba descalza.
es que tú hacías las novenas como mi mamá las hacía, es que tú Mm, vestiste un altar y mi mamá lo hacía igualito. Pero esto me wow. lo dijo ella mucho después. Teniendo yo 4 años, le decía yo a mi mamá, mami, es que yo sé que yo voy a tener mucha dificultad para tener hijos. Entonces mi mamá me decía, pero tú tienes 4 años, ¿tú por qué estás pensando eso? No pienses en eso, no digas eso no va a pasar. Pero mi mamá me contaba, ahora hace poco me decía, yo siempre pensaba, ¿y esto por qué mi hija lo dice? Pero Ujú, luego ya entendimos. O ya. por lo menos la explicación que uno siente dentro de su corazón, porque yo aprendí a escuchar acá. Es lo que yo más escucho. ¿No? Salita, es Entonces, que yo pienso que es lo más importante, que empecemos a escucharnos a nosotros mismos. Muchas veces buscamos las respuestas afuera, pero todas las respuestas están dentro de nosotros. Y a así es. veces nos imponen creer cosas y está bien, o sea, la sociedad o la familia nos quiere llevar por cierto tipo, pues, de creencias porque hemos sido criados de hace muchos años y como que nos prohíben también creer otras cosas. Pero siempre hay que dejarse llevar por nuestro corazón y tener esa como esa comunión íntima con Dios y decirle a Él, sé tú el que me guías, porque es que cada personita tiene una vida diferente a la otra. Para mí, cada persona tiene una verdad diferente. Y Dios Ajá, se así es. manifiesta en cada uno de nosotros de diferentes formas, porque el propósito tuyo no es el mismo que el mío. Entonces, Así el es. latino te va a mostrar lo mismo que a mí, ¿cierto? Salito, bueno, sigamos bueno, tú nos contabas ahorita detrás de cámaras que también cantabas boleros. Y qué bueno, que tenías muchas cosas más de tu abuelita materna, perdón, que murió un año antes. ¿Alguna vez de pronto tuviste un sueño con ella, algo así, una revelación que ella te haya hecho o todo fue como normal? No, mira que aquí hay un tema interesante. Sí, a mí me encantaban los boleros. De todas maneras, todavía me gustan los boleros y todo, pero en esa época era todo exclusivo. O sea, me encantaba la moda de los años 20, 30, 40. Yo soñaba poniéndome esos vestidos. Mi mamá me veía que yo me le ponía la ropa de ella e intentaba hacerme cosas como de sombreros, me metía muchas cosas para simular que estaba embarazada. O sea, yo siempre quise ser grande y sentía que era grande, ¿no? Ujú, Eh, con mi abuelita no tuve sueños premonitorios, pero sí les voy a contar unos acontecimientos a raíz de estos hechos con mi abuelita, y es que a mi abuelita paterna, a ella sí la conocí. ujú, Y, ujú, a ver, mi abuelita paterna fue mi mejor amiga. O sea, tuvimos una relación entrañable, entrañable. Sí cumplió todos los parámetros de la abuelita amorosa, de la abuelita dulce, de la abuelita protectora, y yo al lado de ella como su nieta protegida, y bueno, pero nosotras, yo iba a Cali, que ella vivía en Cali, yo iba a Cali a pasar vacaciones con ella y ujú, con todos ustedes, con toda mi familia. Pero la relación que se estableció con ella desde siempre fue una relación de de mucha comunicación, y hablábamos de tú a tú, no de la abuelita a la nieta ni de la adulta a la niña. Era una comunicación como si fuera entre dos adultas. Mi abuelita era modista y ese hecho hizo que pues yo la acompañara en esos momentos en que ella hacía todo lo de su modistería, porque era una trabajadora incansable y que, a propósito, también con una resiliencia que yo pienso que también la llevamos en la sangre. Una mujer que merece todos los homenajes. Entonces ella me enseñó a mí a pegar botones, a coser dobladillos, etcétera. Entonces nos sentábamos las dos, ella en su máquina de coser y yo haciendo esto, y hablábamos, nos daba la madrugada y las conversaciones súper fluidas, eran tertulias. Ella me contaba de sus cosas privadas con sus hijos, con su esposo, de lo que ella sentía. Yo le daba mis opiniones,
y toda la vida, ella se fue hace más o menos 9 años, toda la vida la relación fue así, fue muy hermosa. Mm, Entonces, las dos abuelas para mí fueron y han sido totalmente significativas, porque una me dio unos parámetros de vida que ya les contaré y la otra me acompañó en todo este proceso. ¿Con quién tengo mis sueños premonitorios ahora? Con mi abuela paterna. Ella está todo el tiempo conmigo en los hechos más importantes después de su partida. Cada vez que hay algo importante en mi vida, yo sueño con ella, estoy con ella. Ella me muestra cosas, pero yo al principio no lo entendía. Lo fui ujú. entendiendo mucho después a partir de unos acontecimientos que vinieron en mi vida. Entonces, realmente la presencia de ellas dos en mi vida ha sido fundamental, realmente. Bueno, Salito, eh, ya creciste, te hiciste una mujer, siempre supiste que querías un hijo y tenías claro que querías ser mamá. Cuéntanos ese proceso, ya cuando creciste, conseguiste tu pareja Bueno, y empezaste ese proceso. yo seguí, perdón, durante todos esos años, hasta más o menos 34 años, siendo muy cuidadora, siendo muy mamá, añorando tener muchos hijos, porque yo quería tener por lo menos unos 6 o 10 hijos. Y bueno, cuando ya llega el momento en el que yo digo, quiero tener bebés, tenía mi pareja, entonces comenzamos el proceso y, oh sorpresa, hay infertilidad en mí. Entonces, cuando llega ese momento, pues imagínense, uno con ese anhelo de tener hijos desde tan pequeño y te dicen no puedes tener hijos. Eso es algo muy fuerte para uno como mujer, muy doloroso para mí, pues que quería tener hijos. Ujú, Entonces arranqué un proceso de 3 años para poder lograr quedar en embarazo. Fueron 3 años muy duros, de muchas carreras, de dolor, de ver que cada vez que tenías que mirar el aparatito y ver que no habías quedado embarazada, de ponerte patas arriba, de lado, como te dijeran, lo único que uno hace es caso. hacer caso. Pasaron los 3 años y no hubo resultado. Yo toda mi vida, pues ya les conté, fui muy creyente, oraba mucho y pues esa no fue la excepción, no he parado de orar desde que tengo conciencia. Ujú. Entonces yo le pedí mucho a Dios y le pedí su ayuda, su iluminación, pero llegó un momento en que dije, no más, yo suelto esto y me acojo a lo que traiga la vida, porque yo siento que para que Dios a uno no le trae dolor, ni tristeza, ni sufrimiento, ni por algo será que Dios me regala esto, no. Yo pienso que uno mismo genera muchas cosas. Dios lo único que hace es darle a uno cosas buenas y mostrarle caminos, pero si yo no elijo el camino que Él me muestra, pues es mi problema, ¿no? Ujú. Entonces decidí que ya no más, y cuando decidí que no más y solté el tema, pácate, quedé embarazada, sin ningún tratamiento, sin nada. Ya se imaginará la felicidad más grande para mi vida. Salito, Ser mamá. te interrumpo un momentico. Tú nos contaste que cuando tú eras niña, tú le decías a tu mami que tú vas a tener dificultades para tener hijos. Yes. ¿Te acordaste en ese momento o No, no lo no, tuviste en cuenta en ese momento? no, yo no lo tuve en cuenta en ese momento, lo tuve en cuenta después cuando empecé a tomar conciencia de todo lo que estaba pasando en mi vida, pero en ese momento no. Yo fui la más feliz, llevé un embarazo súper normal, tranquilo, fui siempre una mujer muy sana. Ujú, Pero resulta que ya más o menos en el octavo mes me dijeron que estaba sufriendo de hipertensión gestacional, que solamente se da como en las mujeres en la etapa del embarazo, que se sube la presión arterial. ujú. Entonces, pues yo empecé a cuidarme y todo lo que me decían los médicos, pues yo lo hacía. Llegó el momento ya del parto, del día que me comenzaron las contracciones y a partir de ese día mi vida cambió.
porque llegué al hospital, llevaba mi orden del ginecobstetra, donde decía que me debían hacerme cesárea por el tema de la hipertensión, por mi edad, porque yo ya tenía 35 años, edad en la que falleció mi abuela materna, ¿no? Ujú, Interesante. Entonces, yo pues uno le cree a los médicos, yo le creo a cada uno en su especialidad, yo no soy claro. la que toma las decisiones, yo muestro algo y si los médicos deciden otra cosa, pues yo creo y confío en que van a hacer el mejor procedimiento, porque es una labor de servicio a la humanidad. Exacto. Entonces, pero resulta que la médica que me atendió tomó una mala decisión y decidió que me ponía a hacer trabajo de parto. Yo Mm, llegué 9 de la noche y con ella allá me aplican un gel que acelera las contracciones. El haber aplicado ese gel hizo que la presión se me subiera a más de 200, empecé a vomitar, empecé a sentirme muy mal de salud, me ponían pastillas para bajar la presión, yo las vomitaba, entonces ya me pusieron vía intravenosa el medicamento y empezó mi martirio de toda la noche. A mí me dolía muchísimo la cabeza, me dolía el vientre, cada vez que llegaban las contracciones yo no soportaba el dolor de cabeza, no sabía qué era peor, yo no podía ni pensar, no podía nada. Entonces empecé a pedir auxilio porque yo era la única persona que había ahí, la única mujer que había esa noche ahí para trabajo de parto. Era un puente festivo aquí en Colombia, es cuando hay alguna celebración especial, entonces se toma el sábado, el domingo de descanso y ahí el lunes se convierte en un día de descanso también, que se llama lunes festivo. ujú. Entonces era un puente, yo era la única que había para trabajo de parto. Sin embargo, empecé a pedir auxilio porque la desesperación era tan grande que empecé a pedir auxilio, a pedir que me ayudaran. Y la enfermera me decía que me calmara, y como a las 3 de la mañana me dijo, señora, por favor, cállese que la señora, la médica está tratando de descansar. La médica se ubicó en diagonal a donde yo estaba, en una camilla envuelta en una cobija, y yo muriéndome. Apagaron la luz, 3 de la mañana, y ella me decía, cálmese, no grite, no sé qué, pero yo no podía más. Así la pasé hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana viene un médico que fue, pues, creo que el cirujano que me operó, la verdad, no sé. Y me dice, señora María, la vamos a llevar a sala de partos porque estábamos aplicando el protocolo. Y me sacaron de la sala de partos, de la sala de, sí, de preparación, mejor dicho, es como una sala de preparación, y me llevaron ya a la sala de cirugía, y yo recuerdo que vi el reloj, eran como las 6 de la mañana, y vi que el médico pasó a alistarse para la cirugía, y yo le alcancé a decir, sálvenos, y hasta ahí llegué, No ya te no supe acuerdas más de de mí. nada. No, ya perdí como la noción de todo. Pero ¿qué pasó? Estando en la sala de cirugía, tengo tres hechos que se dieron allí. El primer hecho es que sentí como que de acá, de esta parte de mi cabeza, salí como una espiral, como que algo me chupó. Salí, salí y quedé por encima de la sala del el ¿De sitio, quirófano? el escenario del quirófano donde me estaban operando, y pude ver la escena que se estaba dando allí. Wow, Pero no sé cómo explicarte, yo tenía la sensación de que yo tenía que estar porque mi bebé estaba en ese proceso, entonces volví y volví, me sentí en mi cuerpo. En ese momento que volví, el médico decía, por favor, no, decía, si esta niña vive es que Dios la quiere mucho. wow. Y volví, me fui. El mismo, la misma situación, la espiral, y quedó así como volando. Y vuelvo otra vez. Volví, y cuando volví, el médico dice feto sin signos vitales. En el momento en que el médico dice esto, yo me dejo ir. Me fui y no volví. No volví.
y como les digo, a partir de ese momento mi vida cambió. Mi vida se partió en dos. Entonces quedé en coma. A partir de esa situación me tuvieron que hacer muchas cirugías. Quedé con el vientre abierto. Cuando yo volví a despertar estaba en la UCI, llena de tubos por todo lado. No podía hablar porque pues, tenía tubos por la boca y por todas partes y el vientre totalmente abierto. Wow. Entonces, lo que tengo chispazos, porque no recuerdo muchas cosas de lo que sucedieron en ese momento, pero recuerdo que mi mamá entró con una sonrisa de oreja a oreja y yo como yo no podía hablar, yo le dije, bebé, y mi mamá me dijo, hija, tranquila que está en la incubadora, no te preocupes, estamos bien. No, no, no. Mi mamá con una sonrisa de oreja a oreja, resiliente a morir, esta mujer. Sí. Tengo otra escena viendo a mi papi ahí al lado mío, cogiéndome la mano, enmudecido. Y la otra es que llega el médico que me había dicho ese día a las 5 de la mañana, el día del parto, que estaban aplicando protocolos, se sienta en mi cama y me dice, le dije yo, bebé, a todo el mundo le decía bebé, no decía nada más. Ujú. Y me dijo, señora María Salomé, ¿a usted no le han explicado lo que sucedió? Cuando ese médico dice eso, entendí lo que había pasado. ¿Tú te acordaste cuando él había dicho que el feto estaba sin signos vitales? No, Eso no, yo lo estaba viste en tú, la UCI, yo no recordaba ya no nada te de eso. acordabas. Yo no me acordaba, pero sí entendí porque de hecho, cuando yo despierto en la UCI, eso no lo recuerdo, pero está el papel con mi letra y mi mamá me lo mostró, pero yo eso no lo recuerdo que yo pedí papel y lápiz y escribí, si necesitan sangre, llamen a tal teléfono Wow. y puse el teléfono. Sí. No recuerdo ese hecho. Y el otro es que yo le dije a mi mamá negligencia médica. Fue lo único que le dije yo a mi mamá. A partir de ese momento que sucedió eso, me quedé totalmente muda y no volví a hablar. Pasó mucho tiempo que yo no volví a hablar. Y aquí entonces traigo a colación el tema de mi abuelita materna. El día que yo tuve mi parto era el día en que cumplía ella años, el día del nacimiento de mi abuelita materna. Ujú. Ese mismo día nace y muere su primer nieto, porque era su nieto mayor. Yo quedé hinchada, muy hinchada, porque pues se me afecta la parte renal por el tema de la hipertensión. Entonces, cuando algunos familiares por parte de mi mamá entran a verme, eh, pues comentaban que era ver a Betsabe, que era mi abuela materna, verla a ella en su lecho de partida. Ella muere a los 35 años por una pérdida. Yo vivo esto a los 35 años con la pérdida de mi bebé. Increíble. Entonces, pues realmente, por eso arranqué contándoles por qué tantas cosas entre ella y yo. ¿Mm? Ujú. Ella muere en el año 68, yo nazco en el año 69, casi 9 meses después de la muerte de ella. Ese, ese acontecimiento cerró una parte de mi vida. Yo creo que morí y volví a nacer. La Salomé que volvió ya fue otra, conservando valores, conservando ciertas características, pero fui otra mujer a partir de ese hecho, ¿sí? Ujú. Muy duro, muy doloroso, un proceso que me trajo muchas situaciones que tuve que ir enfrentando día por día, en los que yo me derrumbé, en los que yo sentí mucho dolor, pero en los que también tuve un soporte y una contención muy fuerte de parte de toda mi familia, mis padres, mi abuelita, mis tías, mis tíos, mis primos, mis primas y mis amigos más cercanos y sus familias. Aparte, obviamente, de Dios, que es el primero, que sé que estoy viva y estoy contando esto hoy porque Él lo quiso así. Ujú.
Entonces, fueron momentos muy difíciles porque yo tuve que empezar a hacer terapia desde mover mi cabeza, porque a mí me mantenían en una camilla en donde me tenían que bañar y me tenían que hacer todo. Yo no me podía levantar, yo no podía respirar sola, me tenían con respirador, me tenían con todo. Entonces, ¿Tenías, tenías todavía el abdomen abierto? tuve el abdomen abierto varios tiempos. Casi todo el Ah. tiempo que estuve en el hospital estuve con el abdomen abierto ¿Cuánto porque tiempo tenía mucha hemorragia, entonces no Oh, me podían cerrar y me tenían que mantener con compresas. wow. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en el hospital, en la clínica? Pues yo mira que ya no recuerdo mucho los temas de los tiempos, como que perdí la noción de eso, pero yo siento que fue como un mes, 20 días, un mes, no sé, no lo tengo tan presente, pero sí fue un tiempo largo, porque yo estaba en shock con todo lo que estaba sucediendo con mi cuerpo, pero sobre todo con la pérdida más grande que fue la de mi hijo. El alma estaba Rota. adolorida. A mí me ponían toda clase de medicamentos, hasta morfina, porque la situación era muy tenaz. Yo convulsioné, después de todo eso tuve varias convulsiones. Entonces me aplicaron muchos medicamentos y seguramente que el dolor tenía que sentirse, pero yo no sentía dolor físico. El dolor de mi alma era tan grande que no tenía dimensión, no tenía alcance, no tenía límite. Eran un dolor que yo no puedo describir. Pero sentí ganas de morir en muchos momentos, pero como que me dejé llevar por lo que la vida fuera mostrando. Entonces comienza mi proceso de rehabilitación. Entonces, como te digo, mi primer ejercicio era subir y bajar la cabeza para poder tener sostenido el cuello. Salito, te hago aquí un paréntesis para preguntarte algo. ¿Pasó algo con la negligencia médica, con esos doctores que te dijeron en la clínica? Eh, sí, realmente se hizo un proceso de demanda, aunque quiero aclarar, lo económico a uno no le restaura nada, pero No, lo que yo quería y el objetivo de mi familia era que no le pasara a más mujeres como me pasó a mí. Pero lamentablemente el proceso duró 13 años, compraron a mi abogado y perdí. Y ya, no volví a pensar en el tema. Si Dios quiso que pudiera apoyar a otras personas de otra forma, es la que estoy eligiendo por mi propia decisión, sin depender de nadie más. ujú, Era lo que tenía que pasar. Yo ahorita trato de no juzgar porque estoy en un proceso distinto en donde hay que comprender las vidas de los demás. No se trata de justificar tampoco, ni se trata de juzgar, ni se trata de hacerme la loca, como se dice en Colombia, sino de poder comprender y tener paz para poder seguir viviendo, porque nos cargamos muchas veces de cosas que no vale la pena cargarnos. Eso nos quita vida, nos quita paz, nos quita vida. felicidad. Salito, Felicidad. ¿cuánto te demoraste para perdonar? Porque yo me imagino que al principio, bueno, si fuera mi caso, no sé, tu sueño era tener tu bebé, soñabas ser mamá. ¿Te costó perdonar a esa persona que tomó esa decisión o realmente no pensabas en eso más? Me dejaste con esa pregunta así como un poco pensativa porque realmente yo no pensaba en ello, ¿sabes? Es que el dolor que yo tenía en mi alma era tan gigante que yo no tenía tiempo ni cabeza ni corazón para pensar en nada ni en nadie. Hice el proceso, pero todo fue como un autómata. Todo fue como porque hay que seguir viviendo, hay que seguir viviendo, pero a mí como que no pensé mucho en ellos. Pensé cuando tuve que ir a la conciliación y me dijeron
que ellos no podían entonces ponerse a darle gusto a cualquier mujer que venía a quejarse de haber perdido un hijo. Increíble. Eso dolió, eso sí dolió y me dio rabia. Como ser humano que uno es, me dolió, me dio rabia, pero como que toda la vida he tratado de que lo que no me gusta soltarlo rápido, porque Sí. era que yo tenía una carga de dolor muy grande, ¿no? Mm, Pero sí vi muchas cosas que a los ojos humanos son injustas, pero que ya viéndolo con otros ojos, con la luz de la conciencia, con los ojos de Dios, son cosas que te ayudan a evolucionar y a crecer como ser humano. Si eso no hubiera pasado, yo no estaría aquí hablando hoy contigo, ni quizás estuviera tocando algún corazoncito por ahí en alguna parte, o le daría una palabrita de aliento a alguien. No lo haría. Entonces todo tenía que ser así, todo tenía que surtir su efecto. A mí en cuidados intensivos alguien que entró, ni siquiera recuerdo quién, alguien entró y me dijo, es que Dios te tiene para algo más grande. Una frase que en ese momento yo dije, sí, lo que dice todo el mundo, la frase de cajón. No, luego entendí que no era así. Luego entendí que sí. Y para mí es grande, aunque sea chiquitito lo que haga, para mí es grande, porque es ujú, que es lo que me expande mi corazón y mi vida. ¿Mm? ujú. Entonces, eh, pues que yo haya sentido odio o rabia hacia ellos, pues que yo recuerde, no, No pensabas en eso. no, no, no pensé en eso. Salito, iniciaste terapia, luego, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso emocional? ¿Cómo lograste otra vez volver a tu centro, volver? Bueno, tú decías que había nacido otra Salomé. ¿En qué sentido? Cuéntanos. Bueno, el proceso, como te digo, fue muy largo, de terapia intensiva, aprender a respirar o aprender a hablar o aprender a hablar y respirar al tiempo, así, algo así, muy, muy duro. Ese mismo año me despiden del trabajo porque había durado mucho tiempo en incapacidad y porque habían contratado a una persona con menos sueldo del que yo tenía en una empresa a la que yo pues le había entregado mucho. Entonces, ese mismo año me despiden, mi relación de pareja termina. Entonces, fue un año muy difícil, eh, pero con la contención que tuve familiar, realmente pude comenzar a levantarme. Hubo otro hecho que, bueno, ya no voy a entrar en detalles, pues porque aquí los tendría mucho tiempo, pero sí les quiero contar dos hechos antes de dar continuidad a lo que me preguntaste, y es que antes de que fuera el día del parto, yo tuve unos sueños premonitorios y a partir de ahí comienza una serie de sueños y de vivencias que no han parado. Y es que como 2 semanas antes tuve un primer sueño estando embarazada, en donde veo que yo estoy de pie y estoy sangrando como si mi bebé se me estuviera saliendo. Claro, para mí eran pesadillas horribles y yo me despertaba muy mal. Luego llega otro segundo sueño que es con mi mamá, que mi mamá iba en un carro blanco, lleva a mi bebé, pero ya está más grandecito, como unos 9 meses, y yo estoy volando por encima de ellos y el bebé me voltea a mirar y ahí yo siento que nos despedimos, pero mi mamá no nos ve, solamente es un hecho entre nosotros dos. Y Wow. el tercer sueño es que mi mamá va caminando con el bebé por un bosque, que se veían árboles a los lados. Luego ya me di cuenta que, pues, lo de la pérdida del bebé, el primer sueño era la pérdida de mi bebé, el segundo sueño fue que mi mamá fue la que llevó a mi bebé en el carro fúnebre a su entierro. Y el tercer sueño es que el cementerio en donde mi hijo quedó enterrado es un cementerio que tiene mucho bosque, muchos árboles, y el sitio en donde él quedó así entre arbolitos. Wow. Entonces, eso luego lo entiendo después. ¿M? Entonces, a partir de ese momento, seguí teniendo sueños premonitorios hasta el día de hoy. Me sucede eso. Y bueno, ¿cómo vivo la vida?
voy llevándola con calmita, pero sin mucha ilusión, sin mucha ilusión. Yo decía, pues qué dificultad para tener hijos, porque mi obsesión era tener hijos. Ujú, Pero llega otro hecho. Yo tengo un primo que ahora pues ya es grande. En ese entonces él tenía 6 años, yo tenía 35. Era primo, pero me decía tía por la diferencia de edad tan grande. ujú. Entonces él empezó a llamarme, a hacerme llamadas y me decía, tía, no llores, que tú vas a tener un hijito, tía, no llores. Y yo le ponía cuidado. Luego me dijo, otro día que me llamó, me dijo, tía, eh, ese hijito está jugando aquí conmigo. Él juega conmigo, pero nadie lo ve, solo lo veo yo. Él no es ni hombre ni es mujer, simplemente juega conmigo. Y ya previo, unos días antes de que ya pasaran muchos acontecimientos después, me dijo, bueno, te vas a alistar porque ese hijito que vas a tener va a ser un hombre y tienes que alistarle el nombre. Entonces me dijo, dime cuál, dime cuál. Y yo le di un nombre. Pero pues esto fue mucho, mucho tiempo antes de que ya naciera mi segundo hijo. Entonces Claro. él fue anunciado por mi primo y Dios me da la oportunidad de ser madre de nuevo con mi hijo menor, que es un ángel que ha tomado cuerpo también, que es el motor de mi vida, es un ser maravilloso que me enseña día por día muchas cosas, con una evolución impresionante, eh, con una empatía, con una resiliencia muy grande. Entonces Dios me dio ese premio y él pues se convirtió en ese faro de luz para yo poder continuar con la vida. Sin embargo, pues yo traía una serie Mm, de creencias aparte de todo el tema de Dios y de mi religión que se fortalecieron más después de este hecho, ¿no? Una serie de conocimientos en metafísica. Cuéntanos de eso. Cuando yo tenía 15 años, el regalo más lindo que me hicieron, que yo lo recuerdo como el más lindo, me lo hizo un tío a quien quiero mucho, que me regaló un libro que se llama, ¿puedo decir el nombre acá o no? Sí, El claro, libro para de leerlo. Metafísica 4 en uno de Connie Méndez. Y Ujú, ese librito se convirtió en mi compañía para todo. Y entonces yo lo leía día y noche. Y en esa época pues no se hablaba de manifestar como lo hablamos ahora, ni ujú, del poder de tu mente como tan fuerte, pero ella ya mm, trabajaba con eso. Y siempre todo unido a la fuerza que Dios nos da, pero es que Él nos da muchas herramientas para poder vivir. Es claro. que Dios no está aparte de todas estas herramientas que tenemos. Ujú, Entonces, yo siempre tuve como esas mm, herramientas ahí, yo manifestaba, yo creía, yo pensaba y sentía que habían como otros espacios distintos a estos. Yo me preguntaba siempre, pero no puede ser que yo llegue a este mundo, tenga hijos, trabaje, gane plata, viaje, viva con mi familia, tenga sufrimientos y me muere ya. Eso es mm, todo. Yo siempre pensaba, algo más allá algo más. debe haber un propósito para la vida. Pero Ujú. no me detenía a pensarlo tanto, ¿no? Sí lo tenía por allá mis pensamientos y entonces yo meditaba, la familia Desde muy materna, pequeñita. sí, desde los 12. Mi familia materna tuvo la oportunidad de tomar un curso de metafísica y permitieron que yo asistiera porque no era permitido para todo el mundo y menos para los niños, pero a mí me permitieron asistir. Era una persona que se había muerto y había tenido la oportunidad de volver, quien había organizado esto y quien revisaba, le miraba a uno en la mano si podía Mm, uno asistir o no para esa preparación. Y duramos en esa formación como un año. Y ahí ya le hablaban a uno de muchos temas de estos que se hablan ahora de la parte energética, de los chakras, de los maestros de luz, de Dios, porque vuelvo y lo mm. mezclo acá porque es que es Él quien propicia todo. Claro, él es el todo. Salito, quiero hacerte una pregunta.
¿Tú crees que el hecho de que tú meditaras, tuvieras esa conexión tan grande porque nos decías desde pequeñita, eras demasiado creyente, ¿tú crees que todo eso influyó? También pues uno mediante la meditación abre su tercer ojo. Todo esto influyó para que tú tuvieras como esos sueños que te iban a mostrar lo que ibas a vivir. Sí, pienso que sí, no hay nada por casualidad. No hay nada por casualidad y pienso que todos nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar los dones. No es que yo tenga un don y tú no. Para mí son dones porque es que en el momento en que yo empecé a tenerlos, pues yo no entendía y yo decía, pero a ver, ¿qué don puede ser que yo me sueñe algo y sea horrible? Y para mí eso no es un don, eso es un martirio. Pero ya luego empecé a entender para qué era, porque yo empecé a preguntarle a Dios en mis plegarias, en mi oración interna, qué debía hacer con ello. Y ya yo fui teniendo esas respuestas y ya pude entender para qué era y pude comprender cómo poder pedir, porque era, sobre todo me permite orar y mandar mucha energía para aquellas personas que de pronto veo que en un sueño puede pasar algo, entonces lo que yo hago es orar y mandarle mucha energía y estar muy pendiente de ese ser. Es lo que yo hago. Salito, bueno, recibes este regalo tan maravilloso que es tu niño. Logras transformar todo ese dolor, otra vez vuelves a ser feliz, pero ya en otra versión, empiezas a vivir como Salomé. ¿Tú sentías que tenías como una carga antes, viviendo como la vida de tu abuela? Yo lo entendí después. No lo sentí como carga, no, pero sí siento la diferencia, todavía la siento totalmente en cuanto a esa vida que tuve hasta los 35 y la vida que arrancó después de los 35, porque Ujú, soy una mujer más, que fluye más, una mujer que está en función de su propio proceso, de su propio desarrollo. No estoy en función de nadie más. Si amo a mi familia, amo a todos los seres que me rodean, que son parte de mi vida, los amo profundamente, hago todo lo que puedo como cualquier otra persona por apoyar, pero no se han constituido en que son mi responsabilidad, como sí lo sentía antes. ok. Una familia materna, sí lo sentía. Entonces, ya mi vida comienza. ¿Por qué cambia? Principalmente porque ya adquiero el rol de mamá. Ujú, Cuando yo vuelvo a trabajar a los 3 años después de haber estado enferma y todo eso, también me tocó volver a comenzar en mi carrera porque cuando yo volví, ya lo que yo sabía, todo estaba obsoleto. ya En está. sistemas todo es obsoleto, obsoleto de hoy para mañana, ya todo es obsoleto. Tú imagínate después de 3 años. Por lo tanto, tuve que arrancar de nuevo con mi profesión y ahí elegí hacer otra línea distinta porque yo era desarrolladora, ahí arranqué a hacer otra línea distinta en mi carrera. Entonces, nuevo en mi profesión, nuevo en mi rol como mujer, como madre y como parte integral de una familia. Ujú, Entonces, yo soy otra, te ahora soy tocó. otra. Te tocó empezar de cero. Háblanos nos contabas que sufriste acoso, bullying en tu trabajo. Cuéntanos de esa experiencia que también fue algo que te marcó. Sí, en algún trabajo, bueno, primero que todo quiero decirles algo. Eh, Amo profundamente mi carrera. Yo los invito a que todos amen lo que hacen, así no tengan una profesión. No importa, no es el cartón, no es la profesión, es la actividad que realicen. Ámenla. ¿Por qué les digo que Mm, la amen? Porque es la compañía de toda la vida. Muchos van y vienen, pero tu carrera o tu profesión o tu actividad es la que te ayuda a vivir, a comer, a desarrollarte como persona, a conocer gente, a conocer países. Por lo tanto, esa compañía que está ahí pegadita a uno, que es como esa colita que nos manda Dios,
es algo para amar y para valorar muchísimo. Entonces, amen su profesión, amen lo que hacen y valórenlo y agradezcanlo todos los días. Entonces, yo arranco con mi tema. ¿Qué? Perdóname que se me olvidó qué era lo que me habías preguntado. ¿Sufriste de bullying Bueno, en el entonces trabajo? resulta que en mi empleo, yo haciendo mi carrera y todo, mi profesión, pero bueno, algunos de los jefes que tenía trataban muy mal a las personas que estábamos ahí dependiendo de ellas. Habían palabras ofensivas, había mucho acoso por la entrega de muchos trabajos, a ambientes en donde se escuchaban gritos o groserías. Lo viví en carne propia, me enfermé del colon muy delicada Mm, porque este tema me fue muy pesado mm, y yo necesitaba mucho del trabajo. ujú, Entonces me tocaba, como decimos aquí en Colombia, coma callado, me tocaba. Entonces, yo pude entender lo que la gente que sufre del bullying vive. Es muy duro, te marca porque te quita autoestima, te hace sentir inseguro, pierde uno las ilusiones por vivir. Yo hubo momentos en que yo decía, yo no le veo luz a la vida. Era impresionante. Yo tenía jornadas de trabajo desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 10 11 de la noche. Yo wow. no respiraba otro aire sino el trabajo para poder cumplir, para poder hacerlo bien y lo intentaba hacer lo mejor posible porque de verdad que me ha gustado mucho mi profesión y la he querido mucho, pero fue un proceso muy duro, un proceso en el que cuando tú eres líder ves un grupo de personas sufriendo, llegan a decirte no aguanto más, estoy sufriendo de los nervios, me duele el cuerpo, estoy con psicólogo y por otro lado, ¡fua! la, la, toda esa serie de actitudes que, que hacen que todo el mundo se achique y tú estar como en medio para poder como tratar de equilibrar ese proceso para que no se dañe todo lo que se está haciendo, porque si bien es cierto que era un proceso con algunas personas que eran muy difíciles, eran personas también inteligentes y que habían creado una empresa, que tenían mucho conocimiento, mucho gana de hacer las cosas y eso también se valora, Ujú, pero día a día se hace muy difícil. claro. Entonces, fueron muchos años que viví ese proceso muy doloroso, pero que me hizo entender y ese fue uno de los puntos principales para que yo empezara a buscar otro camino para Camino. poder no solamente sanar yo, sino ayudar a sanar a otras personas. Ahí fue también tanto el sufrimiento que yo decía, yo veía a mis pupilos y yo decía cómo sufren jóvenes, muchachos muy jóvenes. Y yo decía, yo ya tengo una edad avanzada, pero están personas tan jovencitas y ya sufriendo como los veía yo sufrir, como me daban quejas, como me decían cosas. Y claro, yo ahí de esponja, obviamente que tome para que lleve, como dicen en Colombia, o sea, también chupaba mucho Llevando y las cargas de todos. de todos. Entonces, ese fue un proceso muy doloroso que no le quito dimensión porque nadie se alcanza a imaginar lo doloroso que eso es. Es muy duro. Momentos en que tú ya sientes que no sirves para nada, que no tienes razón para vivir, que no le encuentras sentido a la vida, porque es tanto lo que te dicen que eres malo, que no sirves, que están mal, que no sé qué, que te gritan, te ultrajan, que eso hace que te sientas lo peor y lo más chiquito de la vida. Increíble, Salito, que hayan personas que sean capaces de tratar a las personas que les están ayudando a construir su empresa, su imperio de esa manera, increíble. O sea, llevarlas a tal punto de que las personas ya no tengan esas ganas de vivir, Mira, es increíble. Y eso también hace parte de la salud mental, porque también me imagino que serán personas que fueron criadas así, con maltratos. Todo es una cadena, ¿no? lo has dicho con mucha sabiduría, Jimenita. Ahí es donde está el punto y ahí es donde nosotros empezamos a dejar de sufrir
y a comprender y a tomar conciencia. Ahí es donde empezamos a dejar de juzgar a las personas, porque claro, nosotros nos sentimos víctimas, sufrimos porque lo sufrimos, pero el otro no sabemos si también ha sido una víctima o es una víctima. Tú no conoces la vida de nadie, no sabes que viven de su espalda para allá o de su pecho para Correcto. adentro, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, ahí es donde uno, cuando ya empieza uno como ese camino de evolución de la mano de Dios o del universo, de la energía divina, como lo llame cada persona, que para mí es lo mismo, Ujú. esto, ahí es cuando uno empieza a crecer, a tener conciencia y a comprender que todos los seres humanos que estamos aquí venimos es a aprender y a evolucionar y que nos suceden todas estas cosas para poder adquirir conocimiento para ser un poquito menos malos seres humanos. Mira que está pasando mi gatita. ¿Cómo está tu gatita? Salito. Bueno, hablemos ahora de otro acontecimiento que toca tu vida. Eh, Y quiero decir algo, añadir algo en lo que hablas del trabajo, porque también sufrí con varios empleos este tipo de acoso, de bullying. Y yo no se lo deseo a nadie, como tú lo decías, porque para uno el trabajo es parte de la vida, o sea, tú pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa y Sí, tener una persona que te maltrata, que te busca y para tocarte la herida, ¿cierto? la fibra. Háblanos ahorita, Salito, del incendio que viviste, que también fue un punto que marcó muy fuerte tu vida. Sí, mira, Jimenita, que uno a veces, el ego como ser humano es necio. Entonces, uno a veces la vida le da a uno muchos mensajes, ¿no? Dios, la energía divina le da a uno muchos mensajes de una y otra manera u otra manera, pero uno no los atiende porque es que a mí eso no me va a tocar nunca. Eso le pasa al otro, a mí no. Entonces, Total. a mí no me vengas a aconsejar, a mí no me vengas a decir nada, a mí no me toques ese vals porque conmigo nada que ver. Pero resulta que yo que siempre pensé, no, a mí nunca me va a tocar, pobrecitos los que han sufrido incendios, pobrecitos los que les toca eso, qué pesar, pero jamás pensé que tocara mi vida. Y el día que me la tocó fue algo abrumador. Ese día llegó una prima nuestra de Cali, era una Semana Santa, llegó, vino de visita. Entonces, y mi papá, pues mi papá y mi mamá son separados, había venido mi papá de visita a nuestra casa también ese día. Entonces, en la casa, en el apartamento estaban mi mamá, mi papá, mi hijo, mi prima y yo. Ujú, Ese día mi prima me dijo, Salo, ¿me puedes acompañar a comprar unos zapatos? Le dije, bueno, listo, vamos. Y nos fuimos. Quedaron ellos ahí en el apartamento. Y eran como las 3 de la tarde y cuando ya llegamos al sitio donde íbamos a comprar los zapatos, yo le dije, ay, no sé, pero voy a llamar al apartamento. Yo nunca hago eso porque pues acabando de salir y ya los 15 20 minutos, ole, ¿qué hacen? ¿Cómo están? No, no, yo puedo salir de mi casa y pasar un poco de tiempo fuera sin llamar y ni estar preguntando nada. Ese día me ujú. agarró una zozobra, voy a llamar a mi casa, voy a llamar y empecé a decirle a ella, oye, no me contestan, mira que se va a buzón de voz, mira que no sé qué pasará. Y yo con esa zozobra cuando de un momento a otro me hace una llamada un vecino y me dice, Salo, es que resulta que tu apartamento se incendió y no encontramos a tu familia. Ujú. Cuando él me dice eso, imagínate, mi papá, mi mamá y mi hijo, los tres. Yo sentí que el cuerpo como que de la cintura para abajo no lo sentía. Y sí, me puse como loca, yo no sabía ni para dónde iba ni de dónde venía, pero Dios es tan lindo, tan generoso, que me había mandado un ángel a acompañarme, a mi prima. Ujú, Ella fue quien me cogió de la mano, quien me llevó a buscar el carro porque era un parqueadero gigantesco donde yo no sabía ni de dónde habíamos dejado el carro. Ella fue la que me acompañó en todo ese proceso, en toda esa angustia.
Obviamente yo no sabía qué había pasado con ellos, nada. Nos vinimos desde donde estábamos, era lejitos el sitio. Y cuando llegamos acá, Dios en su generosidad los había dejado sanos a los tres. Mm. Mi mamá se había quemado un brazo, pero los tres estaban vivos y la perrita, que teníamos una perrita de 4 meses en ese entonces, que ahora ya es grandota y viejita, eh, y, pero el apartamento se quemó totalmente. Perdimos todo, 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 todo. Wow. Y Y otra vez ahí comenzar de cero. otra vez comenzar de cero, otra vez. Y ahí en ese hecho sucedió otra cosa interesante. Y es que cuando empezó el incendio, mi hijo fue el que se dio cuenta. Entonces llamó a mi mamá y le dijo que estaba saliendo humo de su cuarto y no sé qué, porque nosotros cerrábamos las puertas porque la perrita estaba chiquita, entonces para que ella no se metiera al cuarto a orinarse. Entonces, cuando el niño vio que empezó a salir humo, le avisa a mi mamá y van y abren la puerta y pues ya estaba la humareda en el cuarto de mi mamá. Wow. Entonces mi mami intenta con una toalla desde el baño, una toalla mojada, que es bajar la llama y por eso es que se quema su brazo. Y entonces el niño va y le dice al abuelo que venga, que le ayude, que hay un incendio. Entonces cuando ya llega el abuelo, mi papá, a donde es el incendio en el cuarto de mi mamá, le dice, no, esto no es de nosotros apagarlo, esto es de bomberos, nos tenemos que ir ya. Ya. Entonces salen los tres, pero mi mamá se devuelve Mm. porque Ok. tenía que bajar los tacos, que porque se tenía que parar en la ventana, en el balcón, avisarle a los vecinos que salieran. Wow, sí. Y se devuelve, entonces en ese momento ya pues la llama, tú sabes que las llamas eso cogen Eso es un rapidísimo momentico. y ya estaba todo negro, 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 negro. Y mi mamá dice que ya ella iba a coger hacia el fondo del apartamento a ver si lograba, no sé qué hacer. La verdad que en un momento de esos no sé ella qué pretendía. El caso fue que ella dice que se iba entrando cuando llegó un señor grandote, acuerpado, dice mi mamá, y se pasó por el lado mío y se metió hasta el fondo del apartamento. Yo ya no lo veía porque estaba todo negro. Y volvió y salió y me cogió del brazo y me dijo, señora, yo soy un vecino suyo que soy guardaespaldas, vivo acá. Usted tiene que salir ya de aquí porque esto se incendió totalmente. Y la agarró del brazo y la sacó. Wow. Y nunca más lo volvieron a ver al vecino. Entonces, nosotros, claro, después de eso quisimos buscarlo, entonces Mm. fuimos a la administración del conjunto y le preguntamos a la administradora por el guardaespaldas que vivía ahí en el conjunto. Y ella nos dijo, no, señoras, aquí nunca ha vivido un guardaespaldas, no sabemos de quién hablan. Y nunca, nunca supimos, ni lo vimos, ni hablamos, ni nada. Entonces, ese fue otro hecho muy duro, eh, porque tú, bueno, esa noche no dormimos, obviamente, nos quedamos en la casa de un tío, pero es amanecer y pensar, no tengo un desodorante para echarme, no tengo una blusa para ponerme, los cuadernos de mi niño se quemaron, ¿cómo va a ir a estudiar? No tiene uniforme, ¿qué vamos a comer hoy? Wow. Es, es un golpe muy fuerte, es Es que es un perder. confrontarse, porque puede decir, Dios fue muy maravilloso también porque la familia que yo tengo es maravillosa, mi familia materna, mi familia paterna son unos, mejor dicho, han sido mi fuerza toda la vida, pero de todas maneras era tu hogar. Claro, es Estaban que, todo lo que tú has conseguido, has exacto. construido, son tus recuerdos, muchas fotos mías de mi niñez, de mi bebé, de todo, tus recuerdos más privados, más íntimos que se pierden en eso. Entonces son hechos muy, pero muy, muy dolorosos. Que te marcan, Salito, toda una vida. Es que un incendio, o sea, uno lo ve como tú decías. A mí no me ha pasado, eso no me puede pasar a mí. Yo soy muy de ponerme siempre en en los zapatos de las personas y yo me pongo a pensar a veces porque hace poco se incendió por donde vivo una traila, que es como una especie de casita, como un camioncito más o menos. Se incendió toda, toda, toda y yo me ponía a pensar.
perderían sus animalitos, perdieron todo. O sea, literalmente es ¿qué voy a hacer mañana? Perdí mi casa, perdí todo. No es solo lo material, es que todo eso lleva recuerdos, emociones, lo que tú has construido toda una vida, te has esforzado, has trabajado incluso en trabajos que no te han gustado para poder tener todo eso y perderlo de un momento a otro. Es algo que devasta y marca, Salito. ¿Qué pasó Sí. después de ese acontecimiento? ¿Cómo quedaron ustedes emocionalmente? Tu mami, el niño, tú, como tu papá. Muy muy golpeados, la verdad que fue un hecho que nos golpeó muchísimo. Eh, Mi papá muy adolorido porque pues el hombre siempre siente que es quien debe proteger, quien debe dar toda la provisión. Entonces, en todos los aspectos, ¿no? No me refiero solo a provisión económica, sino emocional, en todos los aspectos. Entonces, Mm. mi papá muy golpeado y muy adolorido por nosotros, porque yo le veía, le leía en sus ojos el dolor por nosotros. Mi mamá, mi mamá ha sido una mujer que ella nunca la verás llorando, desesperada, ni en agonía. Es para adelante, vámonos para adelante. Mi hijo no decía nada, él fue el que avisó del hecho, él cogió una cobija y se llevó a la perrita, bajó, ayudó en todo, pero del colegio sí me dijeron que no quería salir a recreo, que se había puesto muy callado a partir de esa época. También él tuvo un impacto fuerte en su tema de comunicación, en muchas cosas, porque no quería hablar ni compartir con nadie. Y duró solito muchos días en el colegio, entonces le hicieron tratamiento psicológico allá. Wow. Y yo pues también tratando de solventar todo el tema y de ponerle como, bueno, qué chévere, nos regalaron ropa, porque eso nos llegó ropa de Estados Unidos, de Europa, de aquí, nos mandaron muchas cobijas, muchos televisores por montón, bueno, muchísimas cosas nos llegó de mucha gente que todos ustedes, nuestra familia, recolectaron, nos ayudaron, de muchas personas que hoy o todavía oro por ellas y las bendigo y las honro en donde estén porque nos dieron toda la provisión, pero nos reíamos porque era mi mamá con unas blusas con unas mangas hasta acá de largas, yo con saquitos chiquiticos que yo soy acuerpada. Mi hijo le regalaron maleta nueva, colores, a él le encantan los colores, entonces estaba feliz con sus colores, pero fue volver a comenzar. Claro. Y como tuvimos que irnos para otra parte a vivir y todo, pues nos tocó buscar de afán a dónde llegar a vivir, eh, mm, sentarnos en una sala vacía. Fue muy duro, fue muy duro, pero Dios nos dio la mano y comenzamos a resurgir de nuevo con la actitud bueno, ¿qué podemos hacer? Soltemos, ¿podemos devolver el tiempo? No. Mm. ¿Qué tenemos que hacer ahora en este fijo momento? Luchar, trabajar, ponerle mente positiva y seguir para adelante. Mientras tengamos vida y salud, tenemos que hacerlo. Además que yo tenía el tesoro más grande. Ellos tres estaban vivos, más la perrita. Ujú. Entonces, no podía sentarme a darme golpes de pecho. Obviamente, sí, obvio, tenemos que hacer un duelo. El duelo, Y claro. lo lloramos. Y fueron años en que ese hecho no lo podíamos mencionar porque eran lágrimas tras de lágrimas. Pero volvía y en mi caso personal volví a cogerme siempre de Dios, ayúdame, protégeme. Yo quedé con traumas, con miedos. Claro. Empecé a sufrir de ansiedad. Entonces pasaba las noches completas sin dormir, me dolía el pecho, me levantaba que sentía que no podía respirar. Yo decía, no voy a poder con esto, no voy a poder, de verdad, uno siente que no va a poder, la ansiedad es algo que se vuelve a veces inimaginable. Era desesperante y aparte de todo, con problemas económicos severos. Entonces, eso me quitó el sueño mucho tiempo.
mucho tiempo. Lloré mis lágrimas, pero las lloraba y me paraba, porque yo siento que llorar no te hace frágil, llorar te ayuda a soltar. Ujú. Entonces lloraba mis lágrimas y volvía y me paraba y volvía con una sonrisa. Pero un día dije, no voy a llorar más. Un día dije, elijo ser feliz y estar contenta. Y a partir de ese momento me volví la mujer que se ríe por todo, que le hace recocha a todo, que le pone ganas a todo, que le pone colorcito a todo, que me invento programas chiquitos o grandes con mi familia y soy la más feliz. Ese Aprendiste el valor de la vida, del aquí, del ahora. del aquí y del Momento- ahora. sí. En un momento tenemos todo y en otro podemos perderlo todo así. Sí. Por Salito, eso, dime. no, por eso nunca podemos detenernos y decir, aquí alcancé todo y mirar a alguien por encima del hombro. Nunca podemos hacerlo. Siempre tratar de vivir la vida con objetividad y saber que somos seres vulnerables. Sí, Salito, así es. Salito, bueno, me imagino que con todas estas experiencias tú empezaste a decir, bueno, ¿qué hago más allá? Te empezaste como a sentir ya, digamos, como ese llamado a ayudar a otras personas a partir de todo lo que te había pasado. ¿Cuándo empezaste a sentir ese llamado para empezar? Que literal, bueno, no cambiaste tu profesión del todo porque sigues ejerciendo em, la ingeniería de sistemas, pero ¿cómo empezaste a querer ayudar a otros, a ser una terapeuta holística, a comprometerte con las otras personas? Bueno, mira, realmente el querer servir como que toda la vida ha estado en mi corazón, Ujú, muy de una forma muy sutil o muy elemental, pero siempre ha sido como parte de mí. Me hace feliz ver feliz al otro. Eso yo siento que es algo muy bonito. Pero yo sentía dentro de mi corazón que algo me hacía falta. Había una pieza de este rompecabezas que no llegaba, pero yo no sabía qué era. Yo decía, pero ¿qué es lo que me hace falta? Entonces, en mi oración, en mi plegaria diaria, porque yo oro el rosario, yo soy católica, muy mariana, pero respeto todas las religiones y las amo profundamente y aprendo de ellas porque sé que todas estamos encaminadas a lo mismo. Yo le oraba a Dios y le decía, muéstrame ese camino para el que me tienes, yo te quiero servir, pero no sé cómo, no sé ujú, cómo, muéstramelo, muéstramelo y que yo sienta que es eso. Entonces empecé a pedirlo, duré años pidiéndolo, años, hasta que mi papi en algún momento me habló de constelaciones familiares y como herramienta terapéutica. Y bueno, yo no entendía muy bien cómo era la cosa, pero bueno, le puse cuidado, pero como que no lo tuve muy en cuenta. Pero en ese tiempo en que sufrí tanto de ansiedad, la situación económica, que tú abrías la nevera y solo había aire, y muchas situaciones alrededor de salud y de cosas que pasaban y que yo no sabía, yo sentía que no podía solucionarlas, no podíamos solucionarlas, me llevó a hacer muchas búsquedas. Entonces, entre ellas, recordé que mi papá me había hablado de las constelaciones y yo empecé a investigar sobre eso y empecé a buscar. Y me llevó tiempo haciendo esa búsqueda y esa investigación hasta que me convencí, porque es que yo para cualquier paso que doy, y cualquier decisión que tomo, primero tengo que evaluarlo, analizarlo, investigarlo, no lo que me digan los demás, sino lo que yo misma perciba, lea, entienda y ahí sí tomo la decisión. ujú, Entonces así lo hice hasta que decidí asistir a una constelación familiar. Asistí con una muy buena consteladora y eso me mostró eh, el valor de una familia, la importancia que tiene, porque las constelaciones familiares son una terapia basada en el amor y basada en las familias y en el legado que traemos de las familias y en lo que vamos a dejar en nuestros descendientes. ujú. Entonces,
me di cuenta y hubo muchas soluciones hermosas a partir de esa constelación a la que Dios me llevó. Entonces yo empecé a hacer constelaciones para mí y asistir a constelaciones, pero yo seguía haciéndole la petición a Dios Ujú. de muéstrame mi camino. Y un día, hablando contigo, tú me mandaste un link y me dijiste, Salito, mira, porque nos gustan los temas, los mismos temas y los hablamos muchísimo, entonces tú me mandaste un link. Me dijiste, Salito, mira, va a haber una masterclass sobre constelaciones familiares, es con tal persona, mira, te mando el link para ver si te apetece ir. Yo vi el link esa noche, lo miré y dije, bueno, está como interesante, ya. Al otro día, a las 4 de la mañana, me desperté y fue así. Esta es la pieza faltante. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo? Yo no les puedo explicar la sensación, porque yo soy muy de sentir, muy de percibir, Ujú, pero eso fue así profundo y sentí una felicidad y una expansión en mi vida, que tú eres testigo de eso. Yo saltaba, o sea, yo me sentía como si estuviera levitando. Yo dije, este es mi camino, por acá es, este es. Y yo le oraba a Dios y yo le decía, cierto que este es. Y yo sentí que ese era. Y a partir de ese momento dije, voy a estudiar, me voy a formar, voy a apoyar, pero tengo que hacerlo con responsabilidad y con seriedad, porque esto no es cualquier cosa. Esto hay que hacerlo bien porque es la vida de una persona de por medio. ujú, Y me empecé a formar. A partir de esa formación, muy larga, por cierto, y con muchos detalles, porque primero la formación te exige hacer muchos procesos de sanación para ti. Tú no ah, puedes salir a constelar a nadie ni a ser terapeuta de nadie si tú no trabajas en ti, si tú no ah, sanas en muchas cosas. Vamos a trabajar para sanar hasta que nos morimos, sí. pero hay que sanar muchas cosas comenzando por mí y papá y mamá. Entonces, a partir de ese momento comenzó este proceso. Estoy también, me he estado formando, ya he terminado hartas formaciones sobre, por ejemplo, el análisis del lenguaje no verbal, Eso es el lo- análisis de la parte grafológica, Después vas a venir como de las invitada para, letras, para ¿sí? enseñarnos todo eso. El análisis de las expresiones de las personas, del rostro, como complemento para que ayudarle a las personas a poder decirles, mira, tus tendencias son de esta y esta manera. Puedes hacer conciencia y trabajar en esto para mejorar y para vivir la vida distinta. Ese es el objetivo de esas terapias. Y las constelaciones, la terapia del amor. Yo le llamo la terapia del amor. Es lo más hermoso de la vida, conocer tus ancestros, saber qué han pasado, comprenderlos, tomar conciencia, aceptar, eh, no sentirte más, entender que no tienes que perdonar a nadie porque es que cada uno ha hecho su propio proceso. Es hermoso, hermoso, de verdad, créanme que es hermoso. Me encanta oírte Entonces, hablar así, con esa emoción y con esa hermoso, pasión. es Sí. hermoso. Son herramientas terapéuticas que te ayudan a vivir de una manera mejor Y y hemos encontrarte sido, contigo mismo. y hemos sido testigas y lo hemos vivido en carne propia que todas estas terapias y estas herramientas sirven. Porque lo que tú decías ahorita, Dios nos pone muchas cosas para ayudarnos a nosotros. Entonces, hay que probarlas, hay que investigarlas, como tú bien decías, y lo que resuene en su corazón, tómenlo en serio, pero vale la pena darse la oportunidad de probar cosas diferentes. Mira, ahorita que tú hablabas de lo de tu abuelita y bueno, todos los temas que pasaron, que tuviste una vida muy parecida a la de ella. Eh, Muchas veces todo esto obviamente tiene que ver con las constelaciones familiares, que son lealtades, que venimos repitiendo, patrones.
Es como Exacto. un hilo invisible. Entonces, las constelaciones nos ayudan a detectar dónde están estas lealtades y a trabajar en esto, Salito. Así es. Sí, así es. Son herencias que traemos de nuestros ancestros. En muchos momentos tenemos situaciones en nuestra vida, como por ejemplo la que yo viví con mi abuelita materna. Son situaciones que tú vives y que, bueno, sufres y todo, pero tú dices, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? Ujú, ¿Cierto? ¿Para qué me pasó esto? Entonces, cuando tú empiezas a investigar hacia atrás a todos tus ancestros, te das cuenta de todo lo que ellos vivieron y de esos patrones que se vienen repitiendo. Por ejemplo, hay familias en las que alcohólicos en los abuelos, en los tatarabuelos, en los padres, en los hijos. ujú, Son patrones que se vienen repitiendo y que las familias no saben cómo resolver. ujú. Obviamente las plegarias a Dios y el conectarte con Él dan solución a todo, pero también te traen las herramientas para que tú te apoyes en ellas y no hacerlo tú solito, que muchas veces no sabes cómo hacerlo, ¿cierto? Exacto. Y también desde el entendimiento, Salito, porque qué bonito es poder entender, ah, es que yo estoy repitiendo un patrón, una lealtad, porque es que somos ADN, Salito, o sea, hay una memoria en nuestra sangre con todos nuestros ancestros, entonces obviamente vamos a repetir cosas hasta que alguien despierte y diga, esto tiene que parar por el bien de las generaciones que vienen, de mis hijos, de mis sobrinos. Entonces, las constelaciones son algo maravilloso. A mí me encanta, Salito, te tendremos aquí como invitada Claro que sí, las para que constelaciones de veamos. verdad que sí son maravillosas y todas estas otras herramientas que te mencioné te muestran tantas cosas de tu vida y te ayudan a hacer los cambios de una manera tan amorosa, que eso es lo que a mí más me gusta, porque yo los invito a todos a que hagan reflexión sobre las situaciones que estén viviendo en sus vidas. Tú eliges si lo debes vivir desde el amor o desde el dolor. Ujú, Solo tú lo eliges. Vivamos todo desde el amor y las cosas van a ser un poco más sencillas. Y tomar así. conciencia. Las constelaciones te permiten ver una situación, tomar conciencia de lo que está pasando y asumir las situaciones de una forma distinta. Cuando tú ya tomas conciencia, todo alrededor comienza a cambiar. Entonces, yo los invito a que hagamos reflexión, a que trabajemos en la aceptación, pero no la aceptación como que yo me resigno, sino es aceptar que llegan acontecimientos a nuestras vidas y para qué los vamos a utilizar. Estos acontecimientos nos traen crecimiento, nos traen evolución, nos traen cercanía a esas energías superiores, a Dios, a nuestras familias. Cada suceso que tenemos en nuestra vida es un crecimiento, pero nosotros somos los que elegimos. O me quedo achicopalado, pobreteándome, o saco pecho y busco qué es lo que me va a ayudar a salir adelante. No nos vamos a dejar morir. Mientras haya vida, podemos seguir. Y aún estando cerca de partir, todavía sí podemos dar mucho y aprender mucho. Así es, Alito, por ahí derecho, ayudar a otros, porque yo siempre digo, el dolor que hoy me toca a mí puede ser esa inspiración para otro que en un momento esté pasando lo mismo que yo. Mira, si Salito pudo salir se le murió su hijito, tuvo un incendio, quiso hasta, mejor dicho, no tenía esperanzas de vivir porque tenía un trabajo horrible, pero le tocaba estar ahí porque tenía una familia que mantener, que apoyar, que sustentar. Pues yo también puedo hacerlo. No nos demos por rendidos, pero siempre busquemos las alternativas. No estamos solos en este camino. A veces pensamos que estamos solos, que no hay nada para nosotros, pero sí lo hay. No nos demos por vencidos. Y bueno, Salito, para darle un cierre a este podcast tan bonito y espero que vuelvas pronto para que nos enseñes todo lo de constelaciones, hacer ejercicios pequeñitos para que empecemos a mover esa energía en nuestra familia. Te voy a hacer la última pregunta y es, si tuvieras que definir tu vida
en una frase que resuma tu resiliencia, ¿cuál sería esa frase? Amor y conciencia. Pienso que el amor, no ese amor sentimental, sino el amor verdadero hacia lo que eres, lo que tienes, lo que te rodea, lo que te da la luz de vida, te da la fuerza para todo. La conciencia, porque es que cuando yo tengo un evento difícil y empiezo a tomar conciencia de para qué fue esto, qué debe nacer de mí, qué debo cambiar en mí para que esta situación cambie, hace la diferencia. Y aceptar las situaciones que nos llegan, pero no la aceptación, como les decía hace un momento, no la aceptación de me resigno, es aceptar y soltar. Aprendamos a soltar porque siempre queremos tenerlo todo bajo control y bajo nuestras normas. No, nosotros no somos los que controlamos el mundo, no somos ni siquiera dueños de nuestro cuerpo, esto es prestado, es un regalo que Dios nos da que hay que cuidar. Entonces aprendamos a soltar y a confiar en que el universo, en que Dios, en que esa chispa, esa energía divina nos va a apoyar y a escuchar siempre nuestro interior, porque siempre tenemos una vocecilla aquí adentro que nos está hablando permanentemente. Así es. Escuchémosla. Así es. Ay, Salito, muchas, muchas gracias por estar aquí. Tú sabes que te quiero muchísimo. Me Igual yo. encantó. Gracias por abrirte a tocar todos estos temas. Yo sé Gracias. que para ti no era fácil No. exponer tu vida privada, pero yo sé que es un ejemplo para muchas mujeres que tal vez están pasando lo mismo. Y gracias, Alito, en serio, muchas gracias. Que Dios te bendiga y bueno, nos vemos Gracias. prontamente. Muchas gracias por tu invitación y los abrazo en luz a todos los que vean este podcast, que ojalá les toque algo en su corazoncito. Y Así aquí va, estoy para servirles. así va a ser. Nos vemos pronto, Salito. Besos y abrazos para toda la audiencia de este podcast, Sinfonía del Ser. Chao, nos vemos en la próxima. Chao. Bye.